parte de Dios. Siempre cuando Dios viene, Él trae regalos. Diga conmigo regalos. Regalos. Amén. ¿Qué es lo que Dios trae? Regalos. ¿Qué es lo que trae el Espíritu Santo? Regalos. Ahora la pregunta es, ¿quieres recibir tu regalo de Dios esta noche? Amén. Entonces solamente tienes que creer y abrir tu corazón, porque hoy Dios está deseoso, es el deseo de Dios entregarnos ese regalo especial, ese regalo que no se puede comprar con ningún placer de esta vida, ¿no? Entonces hay que disponer simplemente el corazón el día de hoy, amén. Y yo creo de que no hay duda alguna que cuando nosotros tenemos sed por Dios, tenemos hambre por Él nos sacia, porque la Biblia dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán ¿qué? Saciados. Es decir, Dios va a satisfacer la necesidad que hay en nuestro corazón. Amén. Entonces, no solamente Dios nos va a traer hoy su palabra, sino que también hay algo más que el Señor va a añadir a su palabra, lo que hoy Dios estará hablándonos, el Espíritu Santo estará hablándonos por medio de su palabra. Hay algo más que el Señor va a entregar. Así que estemos dispuestos, porque Dios está con nosotros. Amén. Amén. Yo quisiera que abramos la palabra. Vamos a leer allí el 14 y el versículo y el verso 15 también. A ver, pues pueden ponerse de pie. ¿Listos? ¿Todos lo tienen? Dice la palabra, todos juntos a la voz de 3. 1, 2, 3. Por tanto, el Señor mismo dará señal. Y así que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. 15. Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Ahora vamos a leer en el mismo Isaías capítulo 9, el verso 6. Ahí nada más, 9, 6 del mismo Isaías. ¿Listos? A la voz de 3. 1, 2, 3. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos hoy para que esta palabra sea viva y eficaz en este lugar, en el corazón de los jóvenes, en el corazón de los hermanos también adultos, en el corazón de todos los que estamos aquí, Señor nuestro Dios. Necesitamos oír tu voz, Espíritu Santo, hablándonos. Impáctanos, impresiónanos. Háblanos, Espíritu Santo, queremos oír tu voz. Estamos sedientos de ti, necesitamos tu palabra, necesitamos verte, necesitamos conocerte. Oh Jesús, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Espíritu Santo, tú eres para nosotros el todo, y te abrimos todo nuestro corazón. Yo te pido que traigas hoy espíritu de gracia, de sabiduría, de revelación, entendimiento y comprensión de esta palabra, Señor nuestro Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor nuestro Dios, al bendito Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. Los versículos que nosotros hemos leído hablan de Jesús. El profeta Isaías, cientos de años antes que nazca Jesús, él ya estaba profetizando acerca de la venida de Jesucristo. Por eso el verso 14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. La palabra o el nombre Emmanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros, ¿verdad? Eso se encuentra también en uno de los evangelios. Entonces, definitivamente que Isaías estaba hablando acerca de la venida de ¿quién? De Jesucristo, ¿no es cierto? De la primera venida de Jesucristo, del nacimiento de Jesús. Ahora, el verso 6 va a decir, Isaías va a seguir hablando de Jesús y va a decir: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado,
y el principado sobre su hombro. Dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estos son los nombres que formaron, digamos, que eran parte de la personalidad de Jesús. Jesús fue un ser admirable, fue un gran consejero, era Dios fuerte porque Jesús era Dios aquí en la tierra, ¿no? Era Padre eterno, ¿por qué? Porque acogía y hasta ahora nos sigue acogiendo como Padre, y era el príncipe de paz porque Jesús siempre establece la paz donde siempre hay división, donde hay pleito, donde hay ira, donde hay contienda. Por eso se llama el príncipe de ¿qué? El príncipe de paz, porque siempre Jesús buscó establecer la paz. Bueno, hoy en estos días se celebra la Semana Santa, ¿no es cierto? Y todos en realidad recuerdan esencialmente la muerte y la resurrección de Jesús. Esencialmente las películas que pasan en la televisión están basadas en la vida de Jesús, cuando sanaba a los enfermos, ¿no es cierto? Cuando Jesús estaba en todo, digamos, el apogeo de su ministerio, predicando, enseñando, sanando a las personas, y finalmente muriendo clavado en una cruz, ¿no es cierto? Y luego resucitado, ¿no es cierto? Entonces, la Semana Santa está enfocada esencialmente, ¿no?, a la venida, es decir, al ministerio de Jesús, a su muerte y a su resurrección. Pero lo que hoy nos habla Isaías es acerca de su nacimiento, es decir, de su aparición de Jesús en esta tierra, ¿no es cierto? Por eso el profeta hablaba y decía, porque dice el niño nos es nacido. Y el versículo 7 habla, dice que el Señor, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Cuando la palabra de Dios nos habla acerca del nacimiento de Jesús, ya los profetas anunciaban cómo iba a ser Jesús, qué virtudes iba a tener Jesús. Iba a ser admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ¿no es cierto? Era Dios, era el Dios con nosotros. O sea, ya se profetizaba desde atrás, se hablaba de Jesús, cómo iba a ser el Jesús. Iba a ser el Dios fuerte, el príncipe de paz, el consejero, iba a ser el admirable, ¿no? El admirable, esa palabra que dice admirable, quiere decir que todos iban a admirar, ¿verdad? Entonces el profeta hablaba de un Jesús que iba a ser admirado, iba a ser un príncipe de paz, el consejero, es decir, hablaba de alguien, digamos, muy grande, ¿no es cierto? Muy exaltado. Pero a la hora y a la hora, cuando Jesús nace, nadie sacude, o pocos, o casi nadie, digamos así, recurre a verlo, a buscarlo en el día de su nacimiento, salvo 3 reyes magos. ¿No es cierto? Es decir, cuando Jesús nació, no hubo novedad de su nacimiento. No hubo novedad de su nacimiento. Sin embargo, las profecías hablaban de que él iba a ser el admirable, iba a ser el consejero, el Dios fuerte. Se suponía que con todos estos nombres, ¡wow!, entonces todo el mundo debería esperar el nacimiento de Jesús, ¿no es cierto? Porque iba a nacer el admirado, el admirable, iba a nacer el consejero, el príncipe de paz. Entonces se suponía que todos tenían que estar a la expectativa de que nazca Jesús. Pero cuando nace Jesús, nadie va a esperarlo, a no ser 3 reyes magos que van a dejarle algunos regalos, algunos presentes. Y Jesús, para remate, ¿dónde nace? Ni siquiera nace en la sala de un hospital, no nace en la cama de príncipes, no nace en la casa de un rey. ¿Dónde nace Jesús? ¿Dónde nace? ¿Qué hay en un pesebre? ¿Qué hay en un pesebre? ¿Qué más? Animales. ¿En dónde nace Jesús entonces? ¿En medio de qué? Animales. Entonces, ¿dónde está el príncipe de paz? ¿Dónde está el admirable consejero, el Dios fuerte? Se suponía que él debería nacer en casa de rey, porque
Así lo anunciaba la profecía, que él era el príncipe de paz, el consejero, es decir, era alguien muy, Jesús era alguien muy prominente, es decir, alguien, un ser muy valioso que no era digno ni merecía nacer en un pesebre. Pero usted se ha puesto a pensar, ¿por qué Jesús nació en un pesebre? ¿Por qué Jesús nació si la Biblia decía que Él era el Dios con nosotros, el Emmanuel, era el Dios fuerte, era el consejero, era el príncipe de paz? Era alguien magnífico, alguien glorioso, alguien grandioso. Entonces, alguien grandioso necesita nacer entre lo mejor. Pero Jesús no nace entre lo mejor, nace entre los animales, entre la paja, en donde estaba la oveja, donde estaba la vaca, donde estaba el caballo. Ustedes han visto los nacimientos, ¿no es cierto? Cuando se ponen en Navidad, ponen, ¿no es cierto? Vaquitas, pues, ¿no es cierto? Y así nació Jesús. Entonces, lo que Dios me enseñaba o me hablaba hoy, cuando yo decía, Señor, ¿qué puedo hablar en esta noche? Entonces Dios me da este versículo. Porque muchos de ustedes, o muchos de los que están aquí, han nacido así, sin novedad. Porque muchos de los que están aquí, aun cuando han nacido, han sido despreciados tal vez. Y aún en su niñez, algunos de ustedes han sufrido el rechazo. Diga conmigo, rechazo. No han recibido el cariño, no han recibido el amor que ustedes han necesitado. Se suponía que alguien admirable, un consejero, un Dios fuerte que le iba a hacer bien a la humanidad, era digno de ser recibido con los mejores halagos, de la mejor forma. Pero Jesús no nace ni con halagos ni de la mejor forma, nace en medio de la sencillez, de la humildad. Y muchos de los que están aquí también han nacido así, tal vez en esa condición. Tal vez en algún momento tu papá, tu mamá te dijo, yo nunca te quise tener a ti. Tú naciste por casualidad. Fue en una noche de pasión. ¿No es cierto? Y de repente cuando tú has sido niño o más pequeñito, más pequeñita, no, tú te esperabas de pronto el amor de tu papá, el amor de tu mamá. Y no lo recibiste. ¿Verdad? Y cuando eso pasa en nuestra vida, entonces nosotros crecemos con un corazón herido, con un corazón triste, ¿no? Cuando en su debido momento no hemos recibido el cariño que necesitamos, el amor que necesitamos, sino más bien en lugar de que tus papás te traten bien o de repente los seres amados de quien tú esperabas recibir cariño, amor, comprensión, de repente en lugar de amor te dieron palo. En lugar de darte un halago te dieron de correazo o te maltrataron. Entonces tu corazón entonces se vuelve herido. Y a veces entonces nosotros tenemos pocos deseos de vivir o no le encontramos sentido a la vida porque todo lo que nosotros esperábamos recibir de nuestros padres o de las personas no lo hemos encontrado. Entonces, cuando Jesús viene a esta tierra, como todo niño, como toda persona, Él vino también para ser aceptado por las personas, ¿no? Pero dice el libro de San Juan en el verso 1, en el capítulo 1, el verso 12, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él vino a hacer bien a su pueblo, Él vino a hacer bien a su nación, ¿no? A los de su raza, a los de su linaje,
¿no es cierto? Él vino, dice, a aconsejarles. Él vino a ser el príncipe de paz. Él vino a ser el consejero para ellos. Pero cuando Él vino a sanarlos, cuando Él vino a liberarlos, cuando Él vino a traerles esperanza, cuando Él vino a hacerle bien, ellos lo comenzaron a rechazar. Aún sus propios hermanos de sangre le rechazaban a Jesús. ¿No es cierto? En una ocasión Jesús hace sanidades y milagros y saben que le dicen sus hermanos: vete por otra ciudad, vete, sal de aquí, ándate por otro contorno, no estés aquí con nosotros. Entonces Jesús sufrió el rechazo como muchos de los que estamos o de los que están aquí. Él sufrió el rechazo. Entonces, siendo Él el príncipe de paz, siendo Él el Dios fuerte, siendo Él el Padre eterno, sufrió el rechazo de las personas. Jesús definitivamente no quería eso. No quería eso porque como hombre Él sufrió, como hombre Él lloró. Y Él también sufrió, digamos, la tristeza de saber que las personas de quien Él esperaba pues que lo reciban, que crean en Él, de pronto esas personas lo estaban rechazando. No lo querían con Él, ¿no es cierto? Entonces, tú pueda que has sufrido de la misma manera, ¿no? Y tu corazón de pronto está triste. A veces, ¿saben? Pasan los años, pasa el tiempo de nuestra vida y hemos aprendido a convivir con ese rechazo. De pronto, cuando tú cuando decías hace poquito, ¿no? Decía de que a veces nosotros como hijos hemos esperado de pronto recibir de nuestro papá o de nuestra mamá cariño y hemos recibido palizas, ¿no? Palabras fuertes, palabras duras que han herido tu corazón. Y eso, vuelvo a repetir, trae una tristeza en el corazón nuestro, trae una tristeza. Y aun cuando nosotros venimos al Señor, aun cuando venimos a Cristo y conocemos al Señor, aún a veces seguimos heridos así en nuestro interior, ¿no? Y a pesar que tenemos a Cristo en nuestra vida, pero nuestro corazón sigue herido de tal manera que aún conociendo al Señor podemos sentirnos personas desdichadas o infelices, aún conociendo al Señor. Pero entonces, yo quisiera que leamos ahora en el libro de Isaías. En el mismo Isaías, en el capítulo 60, nuevamente el profeta Isaías va a hablar de Jesús. Pero esta vez ya lo va a describir a Jesús estando ya adulto. 61:1. Amén. ¿Listos? Leemos a la voz de 3. 1, 2, 3. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los sabios, a los abatidos, a alentar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Ahora ya Isaías está hablando acerca de un Jesús crecido. Primero Jesús hablaba de Jesús en su nacimiento, pero ahora ya habla, Isaías profetiza del Jesús grande. Amén. Ahora miren, escuchen con atención esto. ¿Saben? Jesús sufrió como cualquiera de nosotros que ha sufrido en esta tierra. ¿No es cierto? Maltrato, rechazo, tal vez sufriste abandono de tus padres, ¿no? Abandono de tus padres, maltrato de tus... o tal vez maltrato de alguna otra persona. Esto te hirió. Jesús sufrió el rechazo, nadie lo quiso. Cuando Él nació, más bien Herodes lo persiguió para matar a Jesús. ¿Se acuerdan que lo persiguió para matar? Querían matarlo a Jesús. Aun cuando era bebito, querían matarlo a Jesús. Entonces Jesús sufrió la persecución, Jesús sufrió todo ello, aún desde niñito.
Ya estaba su papá correteando por aquí y por allá para salvar la vida de Jesús. ¿Saben por qué? El diablo quería destruir la vida de Jesús. ¿Quién quería destruir la vida de Jesús? Diablo. ¿Y saben por qué quería